a venir. A ver, Diego, un favor, ¿serías tan amable de apagar el micrófono, silenciarlo? Porque se Ah, está, sí. Sí, sí, gracias, Diego. una disculpa. No, no te preocupes. Entonces, ¿quién me quiere contar qué se acuerda de esta primera parte acerca de teoría de la producción? ¿Qué vimos? ¿Nadie? Pues vimos la actividad productiva, los Ujú. factores productivos, función de producción, corto y largo plazo, y características de la función de producción, maestra. Las características de la función de producción. A ver, entonces, en términos, todo esto lo estábamos revisando en un primer momento en términos conceptuales. Hablábamos que la actividad productiva, ¿no?, era eh, un proceso mediante el cual se iban a transformar tanto materias primas como insumos intermedios en productos terminados, ¿no? Y entonces, generalmente nosotros como economistas a este proceso, a esta actividad le damos el nombre genérico de producción, ¿no? O sea, de una forma muy abstracta, muy general, ¿no? Entonces, la producción va a ser toda aquella actividad capaz, ¿no?, de generar un bien, ¿no? Bueno, generalmente estamos hablando de bienes económicos, ¿no? O de proporcionar un servicio, y de la venta de esos bienes o de estos servicios, el empresario espera obtener una, una utilidad futura, ¿no? Porque platicábamos también de que el empresario, ¿no?, inicia esta actividad productiva, el proceso productivo, la producción, a que llega al mercado y que este bien o servicio se vende, ¿no?, hay un lapso de tiempo importante. Entonces, se hace, ¿no?, esta producción siempre esperando obtener una utilidad futura. Denme, voy a apagar un poquito aquí el video para que se me quede como friquear. Bueno, pero aquí continúo. Entonces, comentábamos también de este concepto de actividad productiva, el concepto de factores productivos. Entonces decíamos que los factores productivos son todos aquellos elementos, ¿no?, que son necesarios para producir. Y esto lo vimos nosotros desde el inicio de la WEA y decimos cuáles son los factores productivos y decíamos son tierra, ¿no?, trabajo, capital, la tecnología, las materias primas, la capacidad o el capital humano, la iniciativa empresarial, etcétera. Pero que de manera general también se hacía una abstracción de estos factores productivos y de manera genérica y abstracta los clasificábamos en tierra, en trabajo, en capital, ¿no?, y en capacidades o habilidades empresariales. Para este tema en específico de teoría de la producción nos estamos concentrando en dos factores productivos. ¿Cuáles son esos dos factores productivos? ¿Quién me dice? Trabajo y capital. Trabajo y capital, ¿no? Entonces, no quiere decir que los otros no estén presentes, pero estamos haciendo alusión al trabajo y al capital como los dos únicos factores, ¿no?, que van a estar directamente involucrados en el proceso productivo, en la actividad productiva, en la generación de bienes y de servicios, ¿no? Entonces, hasta aquí vamos bien, estoy recapitulando de forma muy rápida. La siguiente cuestión que también les platicaba era acerca de el concepto de función de producción. Y decíamos que la función de producción, ustedes lo van a encontrar en sus libros de texto como una relación técnica o como una relación matemática. Y en esta función de producción, ¿qué es lo importante, qué es lo que ustedes tienen que destacar o qué me permite a mí observar esta relación matemática? La cantidad máxima que se obtiene de producto, la cantidad máxima de producción que obtiene una empresa a partir de una determinada combinación de factores productivos. Entonces, si nosotros estamos revisando, ¿no?, que en la actividad productiva interviene capital y trabajo, la función de producción a través de esta relación matemática, que es una relación matemática, me va a permitir a mí observar la cantidad máxima de producto que obtiene la empresa con diferentes combinaciones de capital y de trabajo. 20 de trabajo, 10 de capital.
20 de capital, 10 de trabajo. Entonces, el objetivo de la empresa bajo esta postura de la microeconomía ortodoxa siempre es maximizar beneficios, maximizar producción. Entonces, en el proceso productivo, la empresa va a estar buscando obtener la máxima producción, es decir, a partir de una determinada combinación de capital y de trabajo. Y otra cuestión sumamente importante en la función de producción es que nos va a hablar de la tecnología con la que opera la empresa. ¿Por qué es importante esto? Porque la tecnología establece el límite máximo que puede producir una empresa dado una combinación de capital y de trabajo. Me explico. Entonces, imagínense que ustedes están en el sector agropecuario, o bueno, simplemente con esta diapositiva que están viendo. Aquí tenemos un proceso productivo en el cual intervienen máquinas, ¿no? Herramientas, y se ve que hay cierto proceso automatizado, ¿no? Hay como una banda donde están como unas botellas o algo aquí que se ve, no alcanzo a distinguir. Entonces, eso es un determinado nivel tecnológico. ¿Sí? Hay una combinación de capital y hay una cierta cantidad de trabajadores, ¿no? Ya sea número u horas de trabajo de estas personas. Imaginen que esta empresa no tuviera ese proceso automático, es decir, que esas botellas no se movieran sobre una banda y que las personas tuvieran que ir o desplazarse a algún lugar específico de aquí de la fábrica para llenar las botellas de forma manual. Entonces, el valor de B. ¿Qué pasa con la producción máxima? ¿Aumenta o disminuye, chicos? ¿Sí me explico cuál es la pregunta? No, estamos viendo el Word. ¿Sí se ¿Puede entiende? repetirle, por favor? A ver, pongan atención. Les decía que la función de producción representa, refleja la tecnología con la que opera una empresa. Les decía que pongan atención también en la imagen que están viendo en este momento en su pantalla. Tenemos una cierta cantidad de trabajadores, ahí yo alcanzo a ver a 2, 3, 4, 5. Imagínense esos 5 trabajadores y están rellenando, se ve aquí como si fueran botellas o algún recipiente, y esta es como una banda, ¿no? Que da la vuelta, y estas personas que están en esta zona a la izquierda al fondo van llenando estas botellas. Imaginen ustedes que esta empresa tiene o no tiene esa tecnología, ¿sí? Entonces no existe toda esa banda y estas personas se tienen que desplazar a algún lugar específico de ahí, de esa planta, para llenar las botellas. ¿Qué pasa en términos de producción? ¿Aumentan o disminuyen su producción? Disminuye Imagínense la producción. exactamente que con estas condiciones, por cada hora se llenan 100 botellas. Si esto no existe, la producción máxima que se puede, ¿no? Generar, dada esa cantidad de trabajo, pues se va a ver afectada porque la producción va a disminuir. Piensa en el caso contrario, que esta planta mejorara técnicamente, tecnológicamente, y que estuviera completamente automatizada. Aún con esas 5 personas, ¿qué pasaría con la producción? ¿Aumenta o disminuye? Aumentaría. Aumentaría, ¿no? Entonces, aun cuando yo tengo una cierta cantidad de trabajo y una cierta cantidad de capital, porque acuérdense que aquí el capital también estamos hablando de las instalaciones de la empresa, si hay una mejora tecnológica, la producción aumenta. Pero si hay un atraso tecnológico, a pesar de que tengan la misma dotación de capital, la misma dotación de trabajo, esa producción máxima que se puede obtener disminuye. Entonces, es muy importante cuando ustedes piensen en la función de producción, ¿no? Que dice capital y trabajo, también esa función de producción me refleja la tecnología con la que opera una empresa, dada una determinada combinación de factores productivos. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien entonces? 160 en el T, ¿no? Sí, sí. Ok, siguiente cuestión importante, el corto y el largo plazo. Platicábamos que dependiendo, ¿no?,
del periodo de tiempo que nosotros consideremos, es que No, se porque- pueden modificar la cantidad y la calidad de los factores productivos empleados en el proceso productivo. Pusimos un ejemplo la clase pasada, ¿no? Y hablábamos de un changarrito que vendía flores el 10 de mayo o en febrero. Entonces, hablábamos que en el corto Pero plazo ¿sabes qué faltaría, la Víctor, en empresa la primera? no se puede Poner en lugar de ajustar XT al el 160. completo a las condiciones cambiantes en el mercado. La empresa no se puede ajustar por completo a un cambio en la demanda, a un cambio en los gustos y preferencias, ¿sí? Entonces, Podrías ponerle decíamos que 4. en el corto plazo la empresa puede modificar, ¿no?, relativamente pocas cosas de su proceso productivo, y eso hacía Hay que ir jugando que con estas existieran opciones. factores fijos y factores variables. ¿Se acuerdan cuál era el factor fijo Ajá. de estos dos factores productivos, trabajo y capital? ¿Cuál era? El capital. Pues el capital, ¿no? Entonces, en el corto plazo, la empresa no puede modificar la cantidad ni la calidad del capital. Y lo único que puede modificar la empresa es la cantidad de trabajo empleada en el proceso productivo. Por esta situación, ¿no?, la cantidad de producto, la producción, depende únicamente de qué. ¿De la cantidad de qué, chicos? De trabajo. De la cantidad de trabajo, ¿no? Entonces, en el corto plazo, la producción de una empresa depende de la cantidad de trabajo empleado. ¿Qué pasa en el largo plazo? ¿Hay factores fijos y variables o qué pasa? Ujú. Sí, pues también el capital puede ser un factor variable también a largo plazo. ¿Ok? Entonces, en el largo plazo, así como si fuera pregunta de examen, ¿en el largo plazo existen factores fijos? No, Sí, no. ¿Quién dice que sí? ¿Por qué? ¿Quién dice que no? ¿Por qué? Yo digo Yo que sí. digo que no. A ver, Kimberly dice, creo que ya nos está puedes jugar con fliqueando, esa, déjame ver. en lugar de poner Aquí estamos. Ok, ¿sí hay o no hay factores fijos? el no hay. 160 lo metemos ¿Por qué adentro no hay? del paréntesis. El que dice Entonces que no hay, usted ¿por dijo que qué? porque se podían modificar, ¿no? Ok, ¿y quién dijo que sí hay? Yo, A ver, ¿por qué, Alberto? pues porque puede o no modificarse. O Ok, sea, tanto hay factores fijos como factores variables. Puede ser que el capital Paréntesis le metemos otra siga cosa. siendo fijo a largo plazo o que pase a ser variable. ok, a ver, imagínate una Pues le situación, ponemos Alberto, B adentro. que a la Igual, empresa le dicen, ¿sabes qué? Estas botellas que no sé de qué sean lo que venden, habíamos dicho creo que de aceite, ¿qué será tu una? comprador te dice, Sala yo te 2 o no compro sé. 50 cajas, pero necesito que me hagas 500. Dices, híjole, ¿qué crees? Pues es que la tecnología que tengo, ¿no?, los insumos que tengo, pues no me dan mucho. O sea, puedo hacer algunas modificaciones. Puedo, si yo tengo un turno, pues puedo hacer 3 turnos, pero ¿qué crees? Que no te alcanzo a cubrir 500, sino te cubro 300 únicamente modificando la cantidad de trabajo. El capital es fijo. Y te dice esta persona, ok, pero necesito que tú me asegures que me puedes vender, ¿no?, en el largo plazo 500 botellas. ¿Qué tiene que hacer esta empresa? ¿Qué tendría que hacer, Albert? Ok, en esa situación, pues la empresa se vería obligada Si tú lo haces a, anunciado, a ampliar su ¿qué es lo que capital, harías? su tecnología para poder solventar esa producción. Aumentar quizá el tamaño de la planta o comprar 2 de estas máquinas, o sea, la misma tecnología pero 2 máquinas iguales, o bien una máquina que combine la producción o que genere la producción de 3 de estas máquinas que tiene en este momento. Eso lo puede hacer en el largo plazo, pero en el corto plazo no. Entonces, la idea detrás de esto, y para que no exista confusión, es que en el corto plazo la empresa puede hacer pocas modificaciones ante cambios en su demanda.
¿Cuál es? ¿sí? Si aumenta la demanda, pues puede aumentar la cantidad de trabajo empleada. Si disminuye la demanda, pues despide trabajadores, ¿no? Pero no se puede deshacer de esta maquinaria ni puede adquirir en un momento más maquinaria de este tipo, por los gastos, por todo lo demás, por una planta más grande. Pero en el largo plazo no existen factores fijos, porque todos los factores se pueden modificar, se pueden hacer cambios en el capital, se puede acceder a una mejor tecnología, ¿no? Acceder a ciertas innovaciones. Entonces, puede que la empresa lo haga o no, pero no existe el impedimento, no es una cuestión de poder, ¿no? De querer. La cuestión aquí es de que en el largo plazo la empresa puede modificar de ser necesarios sus factores productivos. Ya depende de la empresa si lo hace o no lo hace. Pero en el largo plazo no existen factores fijos. En el largo plazo todos los factores son variables. En el corto plazo sí. El factor fijo es el capital y el factor variable es el trabajo. ¿Hasta aquí vamos bien? Es multiplicado por la B, ¿no? ¿Estimados? Sí, maestra. ¿Sí? Sí. Entonces, les voy a volver a compartir la pantalla porque creo que se salió. ¿Ya la están viendo otra vez? Sí. ¿Sí? Entonces todo esto ya lo vimos, lo platicamos y decíamos que estas son nuestras funciones de producción. No vamos a ver una función de producción como tal en este momento en la web. Esto lo empiezan a ver ustedes ahí en micro 1, pero así se ve una función de producción súper básica. Bueno, hay otro tipo de funciones de producción, ahorita les presento una Codd-Douglas, ¿no? Pero entonces, esta función de producción, les decíamos, es una relación matemática donde el término de la izquierda, esta Q, va a ser la producción de la empresa, o la producción, en este caso, ¿no? Estamos viendo microeconomía, es la producción de la empresa, la producción total de la empresa, que está, ¿no? Dependiendo, esta es la variable dependiente, estas son las variables independientes del capital y del trabajo, pero como estamos en corto plazo, el capital es fijo, de tal manera que la producción de la empresa, la producción máxima, depende de la cantidad de trabajo empleada. En el largo plazo, y dado que los dos factores son variables, la producción máxima que obtenga esa empresa va a depender de cómo se combinen, ¿no? El capital y el trabajo, de la cantidad de trabajo y de la cantidad de capital con que cuente esa empresa, ¿no? Entonces esas son las dos funciones de producción. Y les había pedido, ¿no?, que también ustedes revisaran el concepto, ¿no?, de producto total, de producto medio y de producto marginal, y cómo se representaban estas curvas de producto medio, producto marginal y de producto total. Y un concepto que las vincula a estas tres curvas es la productividad. La productividad, o este concepto de productividad, ustedes lo van a ver a lo largo de la carrera. Y la productividad siempre me está hablando de ¿qué? De una cuestión física, ¿no? Es una cuestión cuantitativa. La cantidad máxima, ¿no?, de algo. Si yo te digo, oye Diego, quiero saber quién es más productivo respecto a Diego y Alberto a la hora de producir pasteles, ¿cómo voy a saber quién es más productivo? ¿En qué me fijo? ¿En quién qué? ¿En quién hace más pasteles? En quién hace más pasteles en una determinada, en un determinado periodo de tiempo. Entonces, este concepto de productividad lo puede aplicar a la productividad total del factor variable. ¿Cuál es mi factor variable? Es el trabajo. Entonces, ustedes se fijan aquí en la definición, dice, es la cantidad máxima de producto que se puede obtener mediante la utilización del factor variable. ¿Qué significan estas dos ecuaciones? La primera es la función de producción de corto plazo. La producción máxima depende de emplear exclusivamente una determinada cantidad de trabajo, horas hombre, al día, a la semana, al mes, por turno, ¿no? Entonces, esta función de producción también la podemos expresar de otra forma. Esta Q es el producto total, ¿no? ¿Y qué depende de qué? Únicamente del
trabajo. Acuérdense que todo esto lo vamos a ver en el corto plazo. Tenemos la siguiente cuestión, que es la productividad media del factor variable. Entonces, ¿qué significa la productividad media? Es un cociente, Mira, es una tiene que hacer división. tiene que Dice, hacer la es el operación, cociente ¿no? del producto total, ¿no?, obtenido y la cantidad del factor utilizado. Entonces, el producto medio resulta de dividir el producto total Sí, si no lo entre hacen, pues es L. al Ave María, ¿no? Si yo tuviera una función de producción continua, y por eso le decía a Diego que no Es deje decir, cálculo, yo lo veo bien porque para no, o sea, obtener, no es ¿no?, evidente la que productividad, a partir de eso digas, ¿no?, es de esto, este ¿no? factor trabajo, Tienes tendría yo hacer que el hacer ejercicio. una derivada. ¿Sí? No lo vamos a hacer, pero por eso Sí. una derivada muy sencillita de mi función de producción para que ustedes obtuvieran la productividad del trabajo. ¿Sí? Entonces, no dejen cálculo porque lo van a necesitar, ¿no? Ujú. Entonces, esto ahorita lo vamos a revisar, ¿no?, con un ejercicio. No me detengo mucho en eso. Entonces, aquí Ujú. tengo estos conceptos que creo que fue lo último que habíamos Ándale. platicado, ¿no? Producto total, producción máxima que se puede generar con una cantidad de trabajo determinada. ¿Cuántas camisas, de acuerdo ahí al ejercicio que venía en su libro, cuántas camisas producen 10 trabajadores en una hora? ¿Cuántas camisas producen 20 trabajadores en una hora? Producción máxima que se Listo. puede generar con una cantidad de trabajo. Bien. ¿Qué es el producto medio? Es el producto total dividido entre la cantidad de trabajo empleado. ¿Por qué creen que es importante este concepto de producto medio? Piensen en este ejemplo. Tenemos esta camisería, ¿no? Se fabrican camisas, empleo a 10 trabajadores. Y esos 10 trabajadores producen 20 camisas en una jornada de trabajo. ¿Por qué es importante el producto medio? ¿Cómo lo obtengo? Son 20 camisas, 10 trabajadores. ¿Cómo lo obtengo? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ¿qué? Dividir el número de camisas entre el número de trabajadores que las producen. Entonces, si son 20 camisas, 10 trabajadores, en promedio, ¿cuánto produce cada trabajador? 2. Todos ya los estoy poniendo a sufrir, es 20 entre 10, me da de a 2, ¿no? Sí, Entonces, pero escuché bien. ok, entonces, fíjate, Diego, ¿no? Y va para todos. Entonces, el producto medio es importante porque me habla de la productividad promedio de cada trabajador. Entonces, yo te puedo decir, a ver, si tengo 10 y no los veo, ¿no?, qué hacen en todo el día, pero veo el final, ¿no?, de la jornada y veo que hay 20 camisas, pues igual cada trabajador, ¿no?, contribuyó con 2 camisas. Me da el promedio, ¿no? Pero eso no significa que cada trabajador genere necesariamente 2 camisas. Puede ser que algunos hagan más o que algunos hagan menos. Y ese concepto o esa cantidad nosotros la vamos a poder identificar con el siguiente concepto, que es el de producto marginal, el cual me dice es cuánto aumenta el producto total como resultado de aumentar en una unidad la cantidad de trabajo empleada. Entonces, yo tenía 20 camisas, 20 trabajadores, contrato un trabajador adicional, ahora son 21. Yo quiero saber en cuánto se va a incrementar el número de camisas por contratar un trabajador adicional. Siempre que estemos hablando de producto marginal, los aumentos son unitarios. Un trabajador, una hora de trabajo, una jornada de trabajo. ¿Sí? Entonces, eso me va a permitir a mí visualizar en cuánto aumenta la producción total ante el aumento en una unidad, ¿no?, del factor variable, que en este caso es la fuerza de trabajo. Esta es una función de producción, de tipo Cobb-Douglas, ¿no? Aquí tenemos diferentes variables, ¿no? La variable A, que es positiva, que me habla de la productividad total de los factores. Aquí yo tengo
los cocientes, estos exponentes que es A y B que son positivos, me habla de las elasticidades, no los voy a angustiar con esto, lo van a ver mucho más adelante, ¿no? Pero vamos a centrarnos en esta cuestión, los rendimientos, ¿no? Rendimientos, ¿no? Les pedí que también revisaran el concepto de rendimientos porque viene la ley de los rendimientos decrecientes. ¿Sí se acuerdan que la tenían que revisar? ¿La revisaron o no? Sí, sí lo Sí, revisamos. la revisamos, pero no nos acordamos. A ver, vamos a hablar, ahorita si puedo regreso a este tipo de función de producción. Los rendimientos. ¿Qué significa un rendimiento? ¿Qué será un rendimiento? ¿Cómo lo piensan? A nivel productivo, ¿qué implica un rendimiento? ¿Lo que qué? Representa la producción, ¿no, maestra? A ver, a Eduardo, En eso trabaja estoy, ese concepto. ¿Cómo que representa la producción? Sí, yo digo que representa la cantidad bueno, sí, de bienes producidos o servicios en, no sé, un determinado tiempo. Uh-huh. Ok, a ver Eduardo, ¿quién le ayuda a Eduardo? ¿Quién complementa lo que dijo Eduardo? Muchas gracias. Sí, no, ¿Quién más? Iván, Albert, Kimberly, Diego. Que son de los que veo aquí, pero está aquí Donovan, Daniel. ¿Por qué será la ley de los rendimientos decrecientes? A ver, vamos a tener... Lo- Ajá, adelante. ya, solamente iba a decir que los rendimientos serían eh, qué tanto produces en relación a tu capacidad instalada, ¿Qué algo así. tanto produces en Cualquiera, yo creo función que de ya tu uno ayuda. capacidad instalada? Los Ok, hay rendimientos son las ganancias, profesora. ganancias, Que pero a decir los aquí la fíjate, maestra si Marisol y estamos viendo que nos diga producción, para hacerlo aquí. Porque si está tal. el concepto rendimiento lo puedes utilizar al No, capital. ¿Qué tantos dime cuál quitamos rendimientos y te ya da para hacerlo. el Y capital? vamos ¿Qué los tantos resultados. Porque sí está rendimientos largo, te ¿eh? genera una cierta inversión? Órale, Recuerden pues. que aquí estamos Entonces nada revisando más déjanos el hacerlo rápido comportamiento y ya. productivo de la empresa. No estamos viendo todavía ganancias porque no hemos hablado en ningún momento. Acuérdense que los ingresos derivan de la cantidad producida por el precio, ¿no?, de esa cantidad producida para saber cuáles son sus ingresos y todavía no hemos visto nada de costos. Estamos trabajando con la función de producción y me dicen que la función de producción es una producción máxima que se puede obtener dada cierta combinación de factores productivos. Entonces tenemos una cierta cantidad de capital que es inamovible en el corto plazo porque no se puede modificar, pero es una cierta cantidad. Y vamos a jugar nosotros con la cantidad de trabajo, ¿sí? Entonces, los rendimientos los vamos a ver físicamente en la cantidad producida, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar tres tipos de rendimientos: rendimientos constantes, rendimientos crecientes y rendimientos decrecientes. Vamos a ver el primer concepto, rendimientos constantes. Lo vamos a ver con un ejemplito y regresamos después a leer este concepto. Me dicen si lo pueden ver. Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a explicar. Dice, si un trabajador produce 10 artículos, aquí lo tengo, ¿no? ¿Cómo voy a representar esta función de producción? En el eje de las Y's va la cantidad máxima de producto, ustedes lo pueden ver aquí, y en el eje de las X va la cantidad de trabajo. Entonces me dicen, un trabajador produce 10 artículos, y tengo este puntito aquí donde está el cursor. Dice, contrato otro trabajador, ahora son 2 trabajadores y la producción aumenta a 20. Contrato un tercer trabajador y la producción aumenta a 30. Entonces vemos una línea prácticamente del producto total de la producción de esa empresa. Es una línea recta, ¿no?, en un ángulo prácticamente de 45 grados, ¿sí?
Entonces, dice, la producción es de rendimientos constantes, porque yo ya sé que un trabajador produce 10 unidades de ese bien, ¿no? Ok. Piensan en camisas, Entonces un ya. trabajador produce 10 camisas, Esto- otro trabajador produce 10 camisas, el otro trabajador produce 10 camisas. Si yo contrato un cuarto trabajador, ¿a cuánto aumentaría este nivel de producción? 40. A 40, ¿sí? Entonces, es un rendimiento constante. Ahora vamos a revisar lo que dice aquí. Dice, el producto medio, que les decía, a ver, en promedio, ¿cuánto produce cada trabajador, no? Dice, el producto medio, ¿cómo lo obtengo? Vean, aquí está, producto medio. Primero eran 10 camisas, ¿no? Entre producción, 10. Entre L es 1. 10 entre 1 es 10. Ah, bueno, entonces, el producto medio es de 10. Un trabajador produce 10 camisas. Vamos a la segunda. 2 trabajadores, 20 camisas. Entonces, dada esta fórmula, Q entre L va a ser 20 entre 2 es igual a 10. Entonces me dice que 2 trabajadores producen 10 camisas. Siguiente, 3 trabajadores, 30 camisas. 30 entre 3 y me dice que es de 10. Entonces, si yo represento estos datos en una gráfica, ¿no? Contigua a esta, donde se representa la función de producción, el producto total que obtiene esa empresa dado una cierta cantidad de trabajo, vemos, ¿no? Aquí está el producto medio en el eje de las Y y la cantidad de trabajo en el eje de las X, que el producto medio es una línea, ¿cómo es? Es horizontal, es constante. Porque si yo aumento unidades adicionales de trabajadores o de fuerza de trabajo, la productividad promedio de cada uno va a ser de 10 unidades, que es esto que tenemos aquí, toda esta parte, ¿sí? Entonces es una línea horizontal. ¿Dudas con eso hasta aquí? ¿Alguien tiene duda de lo que estamos apenas planteando? Lo van a hacer ustedes ahorita con el ejercicio. Pero hasta aquí, ¿tienen alguna duda? No, maestra. No, profesora. Ok. No, maestra. Dime, No. ¿no? Ok. Voy a decir que si me daba chance un ratito en lo que escribo la fórmula. Ah, sí, no te preocupes, si quieres ahí escríbela, ¿no? Continúa ahorita con lo del producto marginal, ¿no? Entonces, estamos viendo una función de producción con rendimientos constantes. Entonces, a medida que yo voy aumentando unidades adicionales de trabajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta donde ustedes quieran, el producto total aumenta en la misma cantidad. Un trabajador produce 10, 2 trabajadores producen 20, 3 trabajadores producen 30. A nivel promedio, cada trabajador produce 10 camisas, ¿no? Decíamos en promedio. A ver, pero yo quiero ver cuál es la contribución unitaria de cada trabajador. No quiero ver en promedio cuánto produce cada uno, que es esta idea que me da el producto medio. Quiero ver cuánto produce cada trabajador y aquí tengo el producto marginal. La solución Si yo tuviera una con ese que función nos de dio producción, la maestra Marita tendría que es derivar esa menos función de 2x producción cuadrada más respecto 3x a más mi 3 factor variable, que es el entre, trabajo. Pero como no tengo una función de producción, lo que voy a hacer son diferencias, es el X menos cambio, 1 y por o eso ven X ustedes más aquí 1. este triangulito. ¿Cuánto No sé si cambia la esté bien. producción cuando, ¿no?, cambia en una unidad el Sí, factor sí. trabajo, ¿sí? Entonces, Claro, vamos a si quieres, situarnos aquí comparto y en la vamos revisando parte aquí, ya, a ver inicial de si, su si gráfica. no me Aquí hay equivoqué un con el 0 que cálculo, no y ya está. cualquier cosa. Cuando Pues, está en 0, el cualquier producto cosa ahí total, vemos. pues no Mira, hay empecé así. ningún trabajador contratado y por lo tanto no se genera Esto ningún de nivel aquí, de ¿no? producto. Y saqué mis, Entonces vean, contrato a un factores. trabajador. Contrato a un Entonces es trabajador X, y a pesar X de que menos, yo tengo sobre una X menos máquina, 1 un edificio, por X si más yo 1, no que es esta la contrato a primera ningún parte, ¿no? trabajador que esté Y involucrado en el acá, proceso esto se productivo, puede pues no dividir produzco en nada. X menos 3 ¿Sí? y Entonces X contrato más a mi 2 primer entre trabajador. X Y menos con 1 esa entre capacidad X más 2. instalada, con esa Entonces tecnología, con ese me capital que llevo está estos disponible, dos, ese trabajador se me produce llevé 10 estos camisas. dos y me quedé con Entonces, esto, ¿no? ¿por qué aquí dice Y luego cambio? aquí A ver, sacas factor común entonces que primero sería era esto. 0,
¿no? Y el Ahora mayor es por 10. abajo, creo. 10 menos 0 me da Factor común, 10. ¿Sí? cada Entonces, ¿en cuánto Es aquí. cambió la producción? Entonces En hice 10. esto es lo que sigue. Aquí yo tenía 0 trabajadores y ahora ¿Sí? tengo 1. Entonces aquí mi 1 menos factor 0 me da común 1. 10 es entre este 1 de me aquí da abajo, 10. y ya llegué a este quebrado Entonces aquí. es en cuánto cambia la Entonces, producción lo que hice fue multiplicar cuando esta parte de cambia aquí, en una sería unidad menos el x trabajo. cuadrada, ¿Sí? Entonces ustedes se fijan, cuando existen menos rendimientos x, constantes, luego el producto más medio y el 3x, producto marginal son otro iguales. más, Vamos más a hacerlo para el 3x, segundo más trabajador. 3. Contrato un segundo Y trabajador después de aquí, y ahora ya la llego producción hasta acá aumenta de este a lado, 20. elimino ¿Cómo esta obtengo x, el numerador? 20 con menos esta, 10 me da 10. y me queda 2 esto. menos 1 me da Y 1. esta- Y otra vez es 10 Esto menos apliqué 1. la Bueno, chicharronera, 10 entre pero 1 ya es no me igual a quedó, 10. Lo mismo para el tercer trabajador. Contrato un trabajador adicional y ahora son 30 con 3 trabajadores. A ver. 30 menos 20, 10. Por eso es cómo cambia Q cuando cambia L. ¿En cuánto cambió L? Ahora es 3 y antes era 2. ¿Pero en qué pasó? 3 ¿En qué menos pasó? 2 es 1. 10 entre 1 me da 10. Entonces, con rendimientos constantes, chicos, la función de producción es una línea de 45 grados, ¿no? Hay una constante en lo que produce cada trabajador En esta. y por tanto en esa misma cantidad aumenta la producción. Y el producto medio y el producto marginal Pero, son a ver, ¿por qué? iguales. Y vemos esta línea ¿Esto te constante, quedó igual? ¿Este de esta aquí? línea horizontal, que con independencia de que yo esté contratando trabajadores adicionales, lo que van a aportar al proceso productivo ¿Por qué? son ¿Por qué? 10 camisas. Es ¿Se menos entiende esta x cuestión por de los x, ¿no? rendimientos constantes? Menos x cuadrado. Luego es menos x Profesora. por 1. ¿Sí? Entonces, menos x. regreso al concepto. Luego, Y decía, menos, los por rendimientos menos más constantes 3 se por caracterizan porque a medida que es aumenta x la capacidad más instalada 3. de una empresa, bueno, aquí no estamos hablando de ese ¿Sí, cambio no? en la capacidad instalada, sino que a medida que aumenta el factor productivo, en este caso trabajo, el producto aumenta en igual proporción. Dice, y por otro lado, la productividad de los factores se mantiene constante, que es lo que estábamos nosotros viendo, ¿no? Es constante. Bueno, si haces este, Aumento unidades solito adicionales sí, de trabajo y pero el es que producto tenemos el aumenta en ciclo 10, afuera. 1, 10, Entonces, 1, 10, 1, 10. ¿Sí? Es constante lo que están aportando al proceso. Y de ahí, Entonces, de vamos a ahí, ver el si yo segundo llegué tipo aquí, de y te digo, rendimientos, aplicando la que son los chicharronera, ya me sale rendimientos adentro 21, crecientes. entonces no hay Para manera cada uno de estos de que rendimientos quede vamos a algo, ver producto total, producto este, medio y producto marginal. Vean, dice, ¿cuándo se presenta una función de producción con rendimientos crecientes? Esta gráfica es resultado de su función de producción, ¿no? Es graficar los resultados que se generan en esa función de producción. Una cantidad de producto máxima, dado una determinada cantidad de trabajo y un determinado también nivel de tecnología. Esos son de corto plazo. Dice, una función de producción tiene rendimientos crecientes cuando al contratar a un trabajador extra se incrementa la producción, dice, más que proporcionalmente. ¿X cuadrado más 1? A ver, ¿qué significa más que proporcionalmente? Regreso a esta primera gráfica, la de la izquierda. Yo aquí, en cero, a pesar de tener una maquinaria, un edificio rentado, no estoy produciendo nada porque no tengo ningún trabajador contratado. Contrato a mi primer trabajador y ya produce las consabidas 10 camisas. Contrato un segundo trabajador. ¿A cuánto aumentó la producción, chicos? A 30. A 30. ¿Quién fue más productivo? ¿El primer trabajador o el segundo trabajador? Entonces, este de aquí... El segundo. ¿Por qué? Porque produjo 20 más. Ese trabajador 10 produjo más. 20 camisas, o sea, produjo 20 camisas. En este caso produjo 10 camisas más que el primer trabajador. ¿Sí? ¿Qué pasa si contrato un tercer trabajador y con ese tercer trabajador, estoy cambiando esto, este es mi factor variable, ¿no? Contrato un tercer trabajador y dada esa capacidad instalada que tengo, dada esa maquinaria con un cierto nivel tecnológico, la producción ahora pasa de 30 a 60. ¿Quién fue más productivo, chicos? El tercero.
el tercero, X porque en cuadrado. cuanto Profesora. cambió, dime, Pero ahí, por ejemplo, digamos, yo no creo que el tercero sea el que produce esos 30 extras Aquí lo hacemos. por sí solo. Más bien que el aumento en la cantidad producida, bueno, yo lo interpreto como que va aumentando gracias a que, digamos, entre ellos se vienen ayudando, ¿no? No es como que cada quien va a producir por su cuenta 10 y el otro produce 20 por sí solo y el otro 30 por sí solo. Porque en ese caso, Entonces aquí tengo si ocupáramos al productor 2, al trabajador 2, ajá, X digamos, más 1. pues entonces tendríamos un mejor rendimiento, ¿no? Y ya no contratamos al uno. Y ahora, si únicamente contratamos al número 3 y despedimos al uno y al 2, pues nos conviene pagar solo una mano de obra del número 3, porque pues a grandes rasgos viene haciendo casi el doble o el triple de lo que ellos dos hacen, ¿no? ok, a ver, fíjate, Entonces, este, Más X. no sé Alberto, si se tome así como que la producción que aumenta la haga únicamente que el trabajador extra, vamos. les pongo un ejemplo Voy a para hacer ver el de si queda arriba, un a ver qué poquito queda. más claro. Imagínate, Albert, que tú trabajas en una pastelería, ¿no? Entonces, sería en X esa más pastelería, a pesar de que sea un X negocio cuadrado chiquitito, más ¿no? X, Una persona tendría que estar encargada X menos de 1, X más 1. no solamente Esto de es estar igual. al frente del Esto negocio es una X aquí atendiendo, arriba. sino tendría que estar horneando y tendría que ir a comprar harina, tratar con ¿Qué queda? proveedores, etc. Ese es el primer X más trabajador 2, ¿no? que todo lo que hace, o sea, él está a Que no cargo sirve de todo el tampoco para proceso nada. productivo y con este trabajador se producen 10 pasteles, ¿sí? Contrata un segundo trabajador y entonces Pero hay esto lo una podemos división dejar del ya. trabajo al interior de esta pastelería. Entonces quizá Lo dejamos así, se ¿no? reparten las X funciones. Uno va a estar X atendiendo al cuadrado más público, también 2X hornea, y el otro va a entre ir a comprar lo de arriba que era X ¿cómo se cuadrado llama? Los víveres y menos 1, también ¿no? hornea. Y la función, o sea, la cantidad de pasteles que estos dos trabajadores producen aumenta a 30, Porque no podemos ¿sí? hacer nada más. Entonces, la inclusión de este segundo trabajador Ok. permitió que la producción de pasteles de esa empresita aumentara en 30 o sea, que ahora Ajá. fuera de 30 y la inclusión de ese ¿Quieres que segundo la trabajador amplíe un poco permitió que más? No, aumentara solo la así se ve bien. producción en 20, porque él se incorporó. Si no se hubiera incorporado, ese trabajador, o sea, tú, Alberto, hubiera seguido produciendo 10 trabajadores, pero llegó Diego. Y entonces con Diego, dado que hubo una reorganización dentro de la empresa, la inclusión de Diego permitió que hubiera 20 pasteles de diferencia. Ok, llega Eduardo. Y entonces con Eduardo pues se dividen mejor las, ¿cómo se llama? Las funciones que le toca a cada quien. Sí. Y aparte los tres hornean. Ahí, Y con la esta llegada de checadita, Eduardo, doctor, no me- con la llegada de Eduardo, la producción de pasteles se va a 60. Entonces, que llegara este tercer trabajador hizo que la producción aumentara en 30 unidades. Si yo sigo la lógica que tú me dices, pues corro a los dos, o sea, corro a Alberto, o sea, y a Diego, te corro a ti y a Porque aquí Diego, ya no se puede hacer y pues nada. me queda Eduardo, entonces Eduardo se tiene que encargar de todo, y pues nada más produce 10. ¿Sí me explico? ¿Sí queda claro o no? O sea, no es de que Sí, corra a los demás, porque si no se queda uno, ¿no? O sea, estoy hablando que voy aumentando las cantidades adicionales de trabajadores Sí. o de horas de trabajo, ¿sí? Entonces, ese tercer trabajador, en ese caso, con Eduardo, dada una mejor reorganización de las funciones, hizo que la producción aumentara en 60. Entonces, que llegara Eduardo implicó que la producción aumentara en 30 unidades, ¿sí? Entonces, cuando estamos o cuando nosotros vemos este concepto de función de producción con rendimientos crecientes, significa que el trabajador adicional que contrató es más productivo las vemos ahí en el, que el trabajador anterior. O sea, Diego en tu pizarrón, va a ser más productivo Nelson. que tú. Y eso se va a reflejar en Voy el a dejar de producto compartir. total de la empresa, porque hubo una mejor reorganización al interior. Que llegue Eduardo, él va a ser más productivo que tú y que Diego, ¿no? Que tú solito y que tú y Diego
trabajando juntos. ¿Por qué? Porque hay una mejor Aquí nada más organización de voy a las actividades poner un dentro de la numerito y empresa. verificar que Y sí su esté llegada bien. hace que aumenten en 30 unidades los pasteles. ¿Sí? Entonces, ese es el Ok. concepto de productividad marginal. ¿Cómo lo vemos nosotros? Entonces, ya vemos que contigo se producían 10 pasteles. Llega Diego Apenas. y se producen 30. Llega Eduardo y se producen 60. Entonces, vean, mi función de producción cambia. No es igual como esta que era constante, sino que aquí estamos hablando, ¿no? Que tiene una inclinación, tiene una pendiente sumamente pronunciada. ¿Sí? Ujú. Hay un factor aquí de cambio, vean. Entonces, vamos a ver cómo se comporta el producto medio. Recuérdense que el producto medio es el producto total entre la cantidad de trabajo. Cuando eras tú solito, eran 10 pasteles entre uno. Entonces, en promedio, pues tú producías 10. ¿Qué pasa cuando llega Diego? Son 30 pasteles y ahora son 2. En promedio, cada uno de ustedes produce 15. Y llega Eduardo y ahora son 60 pasteles y ustedes son 3. ¿No? En promedio ustedes producen 20 pasteles, ¿no? Por cholla, o sea, cada uno de ustedes produce 20 pasteles. ¿Sí? Es qué tan Le podemos productivo poner es ese 2x equipo. cuadrada Ahora menos vamos a ver x. cómo cambió la producción Ajá. a medida que se iban añadiendo unidades adicionales de trabajo, que es el concepto que me da el de producto marginal. Igual si quiere lo puede dejar Vamos a así. pensarlo nuevamente contigo. No se producía nada y llegas tú. Y ahorita ¿No? vamos cambiando Aumenta la nosotros. producción de 0 a 10. 10 menos 0 me da 10. 1 menos 0 me da 1. 10 entre 1 es igual a 10. ¿Sí? Entonces, contigo el producto medio y el producto marginal son iguales. Llega Diego. Entonces la producción es de 30 y ahora son 2 trabajadores. Eso es una diferencia. 30 menos 10, 20. ¿En cuánto cambia Q? Ahora es de 30. Antes era de 10. 30 menos 10 es igual a 20. ¿En cuánto cambia L? 2 menos 1, 1. Es igual a 20. Vamos a hacer para el caso de Eduardo. Ahora son 60. 60 menos 30 es el cambio en Q, es de 30. 3 menos 2 es 1. 30 entre 1 me da 30. Aquí ya vemos que no sucede lo mismo que lo que pasaba en el caso anterior, donde era el producto medio y el producto marginal siempre eran iguales. Fíjense, vamos a situarnos en este segundo término. Con 2 trabajadores, o sea, contigo, Alberto, y con Diego, si yo veo el producto medio, me dice que en promedio cada uno de ustedes produce 15 pasteles. Pero si veo el producto marginal, yo puedo observar en cuánto contribuyó la llegada de Diego al producto de la empresa, porque con Diego aumentaron 20 pasteles. Eso fue lo benéfico de la llegada de Diego. Él fue más productivo que tú. ¿Por qué? Porque hay una mejor organización, una mayor división del trabajo. ¿Sí? O se especializa, igual él es buenísimo ahí poniéndole el betún y adornando el pastel y a ti te sale fatal. Entonces, o sea, con él aumentó la producción de pasteles en esa cantidad. Llega Eduardo, ¿sí? Si yo veo el dato del producto medio, me dice que en promedio cada uno de ustedes hace 20 pasteles, contribuye con 20 pasteles. Pero si veo, ¿no?, a ciencia cierta en cuánto contribuyó la llegada de Eduardo, es que con ese tercer trabajador, ¿no?, aumentaron los pasteles en 30. Si yo grafico estos datos, cuando hay una función de producción que presenta rendimientos crecientes, el producto marginal, la curva de producto marginal, ¿no?, está por encima del producto medio. ¿Eso por qué? Porque la contribución del último trabajador siempre va a ser mayor que la del trabajador que le antecede. El trabajador 3 es más productivo que el 2, el trabajador 2 es más productivo que el 1 y por lo tanto el producto marginal va a ser mayor que el producto medio. ¿Sí? No puedo yo utilizar esa lógica que tú me dices, pues si es que son 3, pues corra los 2, pues me quedo con 1, ¿no? Pues porque va a ser un trabajador. Entonces, o sea, esto es una producción que se obtiene dada una cierta combinación de factores, dada una cierta cantidad sí. de trabajo. ¿Sí queda claro? ¿O no? La última la puedes voltear, podría ser.
¿no? ¿Sí? Sí, Entonces, ahí está en el segundo párrafo, dice, un trabajador produce 10 artículos. Al contratar otro trabajador se generan economías de escala y se incrementa la producción a 30 artículos. Dice, y así, a medida que se contrata más trabajadores, la producción crece más que proporcionalmente. En rendimientos constantes yo sabía, dije, me dicen, no, ya la moví más, bueno, espero que ahí se vea. Con rendimientos constantes, cada trabajador que yo contrataba me generaba lo mismo y por lo tanto el producto medio y el producto marginal eran iguales. ¿Qué pasa aquí? Cada trabajador contribuye con distintas cantidades. El segundo es más Pues igual, productivo que el primero, B el y C, tercero es así más como las productivo tienes, que nada el más segundo. inviérteles y ya te quedan Por lo los dos. tanto, el producto marginal es mayor que el producto medio. O sea, C y D ¿Sí? invertidas. ¿Queda claro? ¿O alguien no Sí. lo entiende? ¿Sí? Bueno, pues, pero si no, con toda confianza pueden abrir micrófono. Último tipo de función de producción. ¿Sí? La función de producción con rendimientos crecientes. ¿Sí? Y teníamos a nuestra famosa ley de los rendimientos decrecientes. Ojo, para que se presenten rendimientos A ver, decrecientes, Sí. nosotros Por ejemplo, la C, que sea 2X. estamos trabajando en el corto plazo. Se van a presentar rendimientos decrecientes cuando existe un factor fijo. ¿Sí? En este caso el factor fijo es el capital. ¿Sí? Entonces, voy a empezar aquí a explicar. Si cuando teníamos una función de producción con rendimientos crecientes significaba que el último trabajador era más productivo que el que le antecedía, es decir, el segundo más productivo que el primero, el tercero más productivo que el segundo, ¿qué pasa cuando tenemos una función con rendimientos decrecientes? Que el trabajador adicional que yo contrate va a ser menos productivo que el trabajador que le antecede. Yo ahí tengo un pero Les desde voy el a inicio. explicar. Entonces dice aquí, Este, cuando al contratar un porque trabajador hablando de extra, determinante y se incrementa ya la determinante producción, no es un tema, ojo, no necesariamente es un se tema que incrementa tenga la que ver producción, con el tratamiento, tanto digamos, con primigenio rendimientos que se le da al crecientes, sistema de ecuaciones. como aquí, ¿no? ¿Sí? Tanto con rendimientos Entonces, ya es crecientes, con el tema de constantes, álgebra lineal. ¿no? Y en este caso con decrecientes, la Y producción aquí son total temas de se precálculo. incrementa. Pero en el caso de rendimientos decrecientes dice menos que proporcionalmente. ¿Sí? No, pues hay Ahorita que lo van a cambiarlo ver. nada más, ¿no? Vamos a hacer el mismo ejemplo de los pasteles. Alberto solito produce 10 pasteles. Llega Diego, ¿sí? Entonces con Diego, es el segundo trabajador, la producción se va a 18. ¿En cuánto aumentó la producción, chicos? ¿En cuánto fue el cambio en Q? En 8. En 8. ¿Aumentó la producción? Sí, aumentó en 8. Llega un tercer trabajador, llega Eduardo, ¿no? Y con Eduardo la producción aumenta. Ahora 24. ¿En cuánto aumentó la producción? ¿A poco no saben cuánto es 24 menos 18? En 6. En 6. Podrías Ahí poner, saquen el abaco. ya, ahí En está, 6. una Bueno, opción ustedes ni mala que conocen los las abacos, rectas sean ¿no? paralelas. En 6. La producción aumentó a medida que Pero yo hay que contrataba ponerle trabajadores. ahí que, Pero vamos a ver en un sistema de cuánto. ecuaciones simultáneas ¿No? y líneas Entonces, vamos a trabajar que en primero el nuestro número concepto de en que es igual producto al número de medio. ecuaciones, Cuando indica estaba cuál de las Albert siguientes solito, afirmaciones eran es 10 entre correcta 1. En cuando promedio, pues él existe producía 10 solución única, pasteles. Llega Diego. ¿no? La producción es de 18 y son 2 trabajadores. En promedio, cada quien produce 9 pasteles. Llega Eduardo. La primera Ahora son es que, 24 entre 3, 8. ¿Qué es lo que pueden observar tendría que aquí ser con que el producto forman, ¿qué? medio? Que va disminuyendo. Que va disminuyendo. La Cuando se productividad de intercepta, ese ¿no? equipo, Pero, si bien es positiva, va disminuyendo. Vamos a ver el producto marginal, que es lo que realmente aporta cada quien al proceso productivo, ¿no? Acuérdense que el son no producto marginal paralelas, es un podríamos decir. cambio, ¿no? Decíamos 10 menos 0 era 10. 1 menos 0
1. El sistema es 10 entre consistente y 1 la es solución 10. es única. Entonces el producto cuando medio y el son, producto marginal con ese primer trabajador son ¿cómo se dice? iguales. Cuando no son paralelas, en otras palabras. Llega Diego, ¿no? Ahora son 18. 18 menos 10 es igual a 8. Y aquí tengo mi numerador. 2 menos 1 es 1. 8 entre 1 es 8. Entonces yo veo que aunque aumente el producto total, Cuando son la ortogonales. inclusión de Diego en esa pastelería, ¿no?, es menor. Pero ya es otra La cosa. contribución de Diego es menor. Diego es menos productivo que Alberto, ¿sí? O sea, sí aumenta la producción, pero nada más aumentó con 8. Y Alberto y con él solito eran 10. Llega Eduardo. La producción aumenta, eso ténganlo ahí en mente. La producción aumenta. Pero no tiene que la misma llegue pendiente. Eduardo aquí a la pastelería hace que aumente menos que cuando llegó Diego, ¿sí? Aumenta en 24. 24 menos 18, 6. 3 ¿Sí? menos 2, 1. Me da ¿Sí? 6. Entonces vamos a leer lo que dice aquí la lámina. Dice, un trabajador produce 10 artículos. Si se contrata a otro trabajador, este produce 9 artículos. Y un tercer trabajador, 7 artículos. Dice, la producción sigue creciendo. Lo vemos aquí. La producción sigue creciendo. Pero menos que proporcionalmente con lo que se tienen rendimientos decrecientes, ¿sí? La productividad por trabajador es menor. El producto marginal también decrece. Dice, ¿por qué es importante? Dice, el productor debe estar muy atento tanto del producto medio como del producto marginal, Ahora, ya que le va a dar información de la productividad de la empresa y hasta cuánto o hasta cuándo debe de seguir contratando trabajadores. Entonces, ustedes imagínense esta primera diapositiva que teníamos aquí. Bueno, pero ahí podemos poner la incorrecta, ¿no, Doc? Ahí en ponemos esta, son dada paralelas, esta paralelas. maquinaria, nivel tecnológico, ¿no?, capacidad de la planta, yo tenía trabajando a 1, 2, 3, 4, 5, 6 trabajadores, ¿sí? Sí. Entonces, sí, yo quiero aumentar mi producción. ¿Qué puedo hacer? Ah, bueno, en este turno puedo aumentar un trabajador adicional, sí. ¿Puedo poner otro trabajador adicional? Sí. Y voy aumentando trabajadores. ¿Qué problema piensan que se puede presentar en esta empresita si yo sigo contratando, ¿no?, y contratando y contratando trabajadores? ¿Qué problema habría? A ver, Iván. En el caso de que la producción, de que los rendimientos sean decrecientes. En el caso de que ¿cuál es mi factor fijo? El El tamaño capital. El capital, no, pero mi maquinaria. Pero es que la pregunta es sobre entonces digo, ¿puedo contratar un trabajador adicional? Pues sí, ¿no? ¿Puedo contratar un trabajador adicional? Sí, pero si yo sigo contratando y contratando y contratando trabajadores, ¿qué pasaría si yo de repente pusiera 40 trabajadores ahí? ¿Trabajarían a gusto? ¿Se estorbarían? ¿Podrían utilizar todos al mismo tiempo la máquina? ¿Qué pasa? Sí, como dice, pues el rendimiento sería decreciente. ¿Pero por qué sería decreciente? Pero sería correcta, ¿no? Porque el capital es fijo. Y como dice usted, a lo mejor una máquina solo requiere de que la operen 10 personas. Puede que haya 2 que no hacen nada, o 2 que hacen el trabajo de una. Entonces no están siendo 100% eficaz la mano de obra. Ok, entonces miren, pensemos en este ejemplo de la pastelería, ¿no? Cuando estamos en esta fase de rendimientos crecientes, que lleguen trabajadores adicionales significa que hay una mejor reorganización, se especializan en cierta fase del proceso productivo y la producción general de la pastelería crece. Pero si yo sigo contratando de forma irrestricta trabajadores que digo, bueno, van a estar ustedes batiendo la mezcla de pastel. Oiga, pero ¿qué cree? Pues nada más hay 5 batidoras, ¿no? Y entonces pues somos 50. 5 las pueden utilizar en un momento. Yo diría que copiaras la B, ¿qué la C onda? y nada más le pusieras entonces, ahí cuando son iguales. No se pueden contratar trabajadores adicionales porque dado que tengo restricciones tecnológicas y físicas en términos del capital, pues aquí va a haber, en lugar de aumentar... ¿La palabra?
cuando está en la fase de O sea, la palabra rendimientos es distinta. decrecientes, contratar trabajadores empezar, adicionales va a ¿no? hacer que la producción aumente, sí, pero menos que proporcionalmente. Paralelas es, Y va a llegar un una, momento ¿cómo se dice? en Una que esta combinación producción lineal de pues va a una y dejar otra, de pero- crecer, y en lugar de crecer va a llegar a O sea, disminuir. o sea, en estricto sentido sería Entonces, la misma, nada esto más que multiplicada Lo por vamos una a ver escala. con un ejercicio. A ver si me da tiempo, que no creo que lo que quería yo hacer, pero bueno. Este ejercicio Pero, viene o sea, en el su sistema libro, es consistente ¿sí se y acuerdan o no? significa cuando las rectas son iguales. El de las famosas camisas. O sea, Vean, Sí, es comprensión. vean, les van a dar 3 columnas. Aquí generalmente en la que dice A, B, C, D, E, F, es la combinación. No, ¿no? porque La combinación es que A yo me lo dice digo por el cierta enunciado, cantidad de no sé trabajo si podemos poner y cierta inconsistente. cantidad de capital. Aquí no tenemos nuestra tabla de capital o nuestra columna de capital porque estamos en el supuesto de que es fijo, no interfiere. Entonces, el producto total, que esta es mi Q, en la función de producción, depende únicamente de la cantidad de trabajo que yo emplee. ¿Sí? Entonces, con una máquina, imagínense, Lo que con yo esa te pregunto, planta que Marisol, está al es inicio de la si podría ir presentación, si inconsistente, yo no contrato a ningún dada trabajador, la- a pesar de dado que el esté enunciado todo ahí de- para de echarlo a inicio. andar, pues mi producto es de 0. Contrato, ¿no?, Alberto, y con Alberto, ¿no?, dada esa cantidad, calidad de la planta, se producen 4 camisas. Contrato un segundo trabajador, a Diego. Con ese segundo trabajador se producen 10 camisas. Contrato un tercer trabajador, Eduardo. Aumenta el producto total en 13 camisas. Contrato a Iván, mi cuarto trabajador. No, inconsistente, ¿no? porque Y el yo producto digo que total no se va va a porque 15 ya estás camisas. diciendo, a ver, Contrato a todos los Guadalupe, siguientes, el quinto garantiza trabajador, y ahora se solución van a única, 16 ¿no? camisas. Son Entonces, diferentes dices, combinaciones el sistema es consistente de cuando trabajo las rectas son perpendiculares. y capital. Cuando las El rectas capital no son cambia, pero ahí paralelas, está. que es incorrecto. ¿Sí? Entonces, el producto Cuando total las rectas depende son iguales, es enteramente de la incorrecto. cantidad de trabajo. Y el otro Entonces, sería para un también, ejercicio, ¿no? eso es lo primero que ustedes van a existe ver, solución única. ¿no? Estas 2 Ajá. columnas es lo único que ustedes necesitan. ¿Sale? Sí, pues, sí, Seguimos. sí, quitarlo ahí. Ahora venimos con el Ujú, producto marginal. Sí. ¿Qué es el producto marginal? La contribución de cada Perfecto, trabajador. Y acuérdense que es una diferencia, Y nada más una hay que resta, poner otra un cosa cambio. en la 4. ¿Por qué están aquí como a la mitad del renglón, ¿no? El autor Podríamos dice poner que el precisamente sistema lo es, hace para cuando ejemplificar las que ustedes rectas, tengan cuando en la una cabeza recta que es un es cambio. combinación lineal ¿Sí? de la otra. ¿Cómo lo obtengo? Bien sencillo, Que me estoy ¿no? yendo otro Acuérdense tema, que es pero un cociente y que su compañero iba a es lo escribir mismo, la ¿no? fórmula, Son ¿no? sinónimos de las El producto marginal BC, es el cambio en el producto ¿no? total cuando cambia el. O le Entonces, ponemos cuando las rectas estamos de A, son pasamos a la cuando una combinación recta es de múltiplo de la otra. 4 menos 0 me da 4. Ya tengo el numerador. Es el cambio en Q, el cambio en el producto total. ¿Qué me falta? El cambio en L, en el trabajo. Labor, ¿no? Trabajo L. 1 menos 0 me da 1. Si yo divido 4 entre 1, me da 4. Me dice que ese trabajador contribuyó con 4 camisas. Segundo trabajador, me muevo de esta combinación B a la combinación C. Voy a obtener el producto marginal, una diferencia. El producto antes era de 4, ahora es de 10. 10 menos 4, 6. Ya tengo mi numerador. Me falta el denominador, el cambio en L. 2 Sí. menos 1 me da 1. ¿Sí? Entonces 10 menos 4, 6. Entre 1, el producto marginal es de 6. No. Cuando una Aquí hay recta es rendimientos múltiplo de la crecientes otra, o rendimientos decrecientes, chicos. ¿no? Sí, esa está bien así. O Pero constantes. no sé en términos del equilibrio de la No le palabra. escuché eso último, profesora. Es Ok, que ¿qué tipo de rendimientos hay aquí? Cuando yo Cuando paso una de de las B a C. rectas Sientes. decrecientes. ¿Decrecientes? ¿Qué significaría que hubiera rendimientos Perdón. constantes? Ok, Es- está. ¿No? Crecientes. Pregunta, ¿qué significaría que hubiera rendimientos constantes? Que sean producto igual número. marginal. Que sea el mismo. Que fuera el mismo, ¿no? En este caso, les pongo Pues a nombre, mí se me aquí quemó el nadie cerebro, porque yo no trabajaba. sabía qué poner. Este es Alberto. Con Alberto, ¿no? Un trabajador, 4 camisas. Este es Diego, 2 trabajadores,
10 camisas. Vamos a ver el producto marginal. Todavía no llegó Eduardo. Y decíamos que lo está poniendo a la mitad, ¿no? Para que tengamos en la mente esta razón de cambio. ¿En cuánto cambia el producto total cuando cambia el trabajo? 4 menos 0, 4. Ajá. 1 menos 0, 1. 4 entre 1 me da 4. No, Entonces pero el producto esa es la marginal de aplicación. Alberto es de 4. Llega Diego, ¿no? Son 2 trabajadores. Entonces ahí lo que tendrías 10 lo que menos tendría que 4 preguntarse me el da alumno, 6. cómo Ese se es el puede cambio en resolver, Q, y ahí el tendrías cambio en que el poner tu producto total. sustitución, Ahora vamos a ver el cambio ¿no? en el trabajo. No 2 sé. menos 1, 1. Suma y resta 6 y entre esas 1 cosas, ¿no? es No lo 6. sé. Y les decía, si hubiera rendimientos constantes, el producto marginal ¿No? de Diego No sé. tendría que ser igual que el de Alberto, de 4. Pero en este caso vemos que Diego es más productivo Ok. que Alberto. Hay Ok. rendimientos Podríamos crecientes o ponerle ahí, no decrecientes. sé, dada la siguiente, Crecientes. las siguientes Crecientes. ecuaciones, El segundo y trabajador ponemos es ahí, más por ejemplo, las productivo que el igualamos, primero. distinga qué método se Claro, está hasta aquí. utilizando para resolverla, ¿no? Algo así, Sí, ¿Sí? ¿no? Podría ser Tercer eso. trabajador, llega Eduardo. Ok. El producto total aumenta a 13. Vamos a ver entonces cuál fue su contribución real de Eduardo. El cambio en el producto total. 13 menos 10 me da 3. El cambio en el trabajo. Eran 2 trabajadores y ahora son 3. 3 menos 2, 1. 3 entre 1 es de El método 3. que se utilizará para En el resolverlo. paso de la combinación C cuando hay 2 trabajadores a la combinación D cuando hay 3 trabajadores, ¿sí? ¿Qué tipo de rendimiento se presenta? No. Creciente. El que se utilizará, porque te vamos a Decrecientes, poner ahí, ¿sí? pones las dos ¿Por ecuaciones qué? y pones el inicio. Porque Eduardo ¿no? es menos Ya. productivo que Diego. Entonces ahí, ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? cuando yo estoy contratando a Igualación, Eduardo, sustitución, voy a ¿qué ver hacemos? 2 fenómenos. El producto Ok. total Ok, aumenta. entonces ¿Le la conviene a la empresa? factorizamos Sí, ahí, la porque el igualamos. producto A ver, aumenta. si Aumentó en tienes 3. aquí Pero en la el contribución individual de Eduardo al proceso productivo fue menor que la que tuvo ahí lo Diego. voy poniendo y ya Sin para que embargo, ponga el ahí producto el sigue método. creciendo. Viene Iván, A ver, el vamos a cuarto ver. trabajador, Nada más que y la si me hacen el producción favor de aumentó, dictarme la es de ecuación. 15. Pero vamos a ver cuál fue la contribución individual de Iván a ese proceso productivo. A ver, En ¿sí están viendo el el pizarrón? cociente, ¿no? Cambio en Q. 15 menos 13 me da 2. ¿Era igual a 12? 4 menos 3 es 1. 2 entre 1 me da 2. ¿Y luego la otra era qué? ¿Rendimientos crecientes o decrecientes? ¿Más qué, perdón? ¿Quién me dice? ¿Rendimientos crecientes o decrecientes? Decreciente. Decrecientes, ¿por qué? ¿A qué? Porque A Iván 2, ok. fue que Entonces, menos ¿a productivo 2? 12. que Alberto, ¿no? Ok. Entonces, fíjense, Entonces sería Y aquí fue de menos abajo, productivo Iván. 2 Contrato llega a menos Guadalupe, 2x. ahora son 5 Ya trabajadores. ponemos, yo diría que ¿Aumentó pusiéramos el así producto? 2. Sí. Ya, 3x Aumentó en una unidad, 16. más 8 Voy a ver cuál fue la por contribución 2 individual de menos Guadalupe, 2x ¿no? igual a 16 11. menos Ya, 15 me ahí da 1. está, por 5 sustitución, menos 4 me da 1. 1 entre 1. ¿no? ¿Rendimientos crecientes o decrecientes? Ponemos esta y ponemos las 4 opciones de solución. Decrecientes. Decrecientes. Entonces, fíjense, esto es resultado de una ¿Es suma función y de resta? producción. Y en una función de producción igualación, vamos a tener una sustitución, fase suma y de resta y rendimientos matrices, ¿no? crecientes, ¿no? El producto marginal se incrementa y llega a un máximo. Y a partir de ahí empieza ¿qué? A disminuir. Entonces, toda esta fase es una fase de rendimientos decrecientes. Pero a pesar de que hay rendimientos decrecientes, el producto total, las camisas, pues siguen aumentando. 10, 13, 15, 16, pero lo hacen a un ritmo menor, menos que proporcionalmente. No. ¿Sí se entiende, No, yo diría chicos? que así lo dejaras y esta ya. relación entre producto marginal y producto total. Sí, o sea, sí, la lo contribución dejé de compartir individual para de ver cada tu... trabajador es menor, No sé si ya terminaste pero el de producto copiarlo. total Si sigue no, te vuelvo a aumentando. compartir. Y eso es importante que lo tengan en mente para ver hasta cuándo puede seguir contratando trabajadores la empresa. Vamos a ver el producto medio. Pues el producto medio, ¿cómo lo obtengo? Producto total, ¿entre qué? Entre el número de trabajadores. 4 entre 1, 4. 10 entre 2, 5. 3 entre 3, 4.33. 15 entre 4, 3.75.
16 entre 5, 3.20. Lo que ustedes deben de tener en la mente es lo siguiente, que cuando hay Ahí va, pero sí le rendimientos está costando. crecientes, Todavía no se el producto marginal, la curva de producto marginal, va a estar por encima de la de producto medio. Y que cuando hay rendimientos decrecientes, las curvas No, todavía no. cambian. El producto medio va a estar por encima de la curva de producto marginal. Esto ustedes lo van a hacer. Entonces, Allá. cuando ustedes grafiquen, y que es esta Entonces, gráfica de la función de producción, en esta función de producción vamos a encontrar una fase de rendimientos crecientes y una fase de rendimientos decrecientes. E igual que nosotros lo vimos con la frontera de posibilidades de producción, ¿no? Todos los puntos que se encuentran sobre, ¿no?, esta línea del producto total son puntos eficientes, ¿sí? Es una asignación eficiente, es lo máximo que se puede obtener de producto dado una determinada cantidad de trabajo. Todos los puntos que quedan dentro, ¿no?, de esta curva, en esta zona naranja, son alcanzables, pero son no eficientes, porque imagínense, ¿no? Alberto solito hubiera podido producir 4 camisas, o sea, es su producción máxima, pero pues Alberto se puso ahí a ver la novela y produjo 3, estamos por acá. ¿Pudo haber producido más? Sí, 4. Entonces todas estas son alcanzables, pero son ineficientes. Son combinaciones alcanzables, pero ineficientes. Todas las que están sobre la curva son alcanzables y eficientes. Y todas estas que están fuera de la curva son inalcanzables. O lo podemos Sí, poner porque ahí, yo puedo tener aquí a Alberto trabajando al máximo y produce 4 camisas. Pero la capacidad instalada, el nivel tecnológico no le da para producir, ¿no?, 15 camisas. Eso lo puede hacer. Yo puedo alcanzar alguno de estos puntos en el largo plazo, cuando modifique tanto, ¿no?, el capital variable, ¿no?, como el capital fijo. ¿Hasta aquí vamos con alguna duda? Y después ya le ponemos ahí, identifique qué método está utilizando. ¿No? Entonces, a ver, esto lo voy a seguir explicando en la siguiente sesión, pero quiero, por favor, eso de las etapas de la producción, dejo de compartir esta pantalla y les voy a compartir, déjenme ver esto de una vez para que vayamos cerrando. No, así está bien. Ok, entonces, a ver, ustedes me dicen si la ven. Okay. ¿Ya ven esta diapositiva? Ok. Ajá, tal cosa, ¿no? Considere las dos siguientes ecuaciones, ¿no? Entonces, ¿Ven estos datos? Abajo, un investigador o un alumno o un profesor. Sí. Sí. Ok. Entonces, su trabajo para el siguiente viernes, porque acuérdense que el jueves tenemos nosotros examen, es que tienen, ¿no?, que obtener el producto medio, el producto marginal, y lo tienen que graficar. Entonces, ¿cómo obtienen esta curva de producto medio? Producto total entre L. ¿Cómo obtienen el producto marginal? El cambio en el producto total, ¿no?, entre el cambio en el trabajo, ¿no? Entonces, lo primero que tienen que hacer es calcular el producto medio y el producto marginal, y después graficar. ¿Qué van a graficar? Van a ser 2 gráficas, como lo estuvimos nosotros haciendo, como les mostré ahorita. Una donde grafiquen el producto total en el eje de las Y y la cantidad de trabajo en el eje de las X. Y otra gráfica donde, ¿no?, grafiquen el producto medio y el producto marginal. Y quiero que me digan, ¿no?, dónde queda, ¿no?, el producto medio por encima del producto marginal, cuándo está el producto marginal por arriba del producto medio, si hay algún punto en el que se cruzan, ¿sí? ¿Qué relación tiene ese punto donde se cruza el producto medio del producto marginal con el producto total, etc. Les recomiendo algo. Ya sé que esto lo pueden ustedes hacer en el Excel de una forma muy sencilla y muy fácil. Háganlo a mano, háganlo con su calculadora, con la calculadora del teléfono, porque es importante que ustedes hagan como que esos cruces mentales, ¿no?, que arrastren el lápiz, es más fácil que se les quede. Sí, entonces ese es mi consejo. Pero bueno, ustedes deciden cómo lo
cómo lo van a hacer. O son dos Entonces, distintos. necesito que esto ya lo traigan para el jueves para que partamos de esto, ¿no? Luego yo Hago también en algunas, internet, ¿cómo no? algunas especificaciones. Esto quería que lo trabajaran ahorita, pero ya no nos dio el tiempo, entonces se les queda de tarea, tómenle ahí una captura de pantalla, si no ahorita también va a quedar ahí en el video, pero sí necesito que lo hagan, ¿no? Entonces podemos poner ahí, no sé, dejo aquí Marisol, de compartir suma, la resta, pantalla. Y El día viernes. ¿Perdón? El día viernes. Eso es para el viernes, porque el jueves recuerden que tienen examen, ¿sí? Sí. Entonces, esto será para el viernes, nos vemos a la hora de clase Ajá. normal. Yo en un momentito Es voy a igual. subir la sesión a Somos Classroom, listos, ¿no? Donovan, sí, ahorita nada más en lo que termino la pongo aquí a procesar. Ajá. Y yo creo que ya estará ahí en YouTube y en el anuncio de Classroom como en una hora. Pues Entonces, sí. no sé si tengan alguna Sí, duda, chicos, sí. bueno, aquí detengo la grabación.